Hola a todos, por si acaso el día de hoy voy a tener un video, bueno, ya saben, medio con un encaminado distinto a los usuales, porque es sobre todo comentario coyuntural, ¿no? Entonces estamos a finales de septiembre del 2024 y tenemos una serie de noticias y seamos sinceros, o sea, noticias de malas a peor. No, vamos a revisarlas por cada una a una, pero la situación está grave, y ha empeorado muchísimo porque en vez de darse cuenta de la naturaleza del problema, en vez de explorar otras opciones, en vez de siquiera cuestionar y preocuparse por lo que está sucediendo, que era, digamos, lo que yo contemplaba con optimismo. En otras palabras, que suceda algo y que lo que suceda sorprenda a las personas involucradas. Por ejemplo, eso de la inflación, ¿no? Nadie puede venir y decir inflación pegajosa. Por un lado, en otras palabras, las personas que están cuestionando el problema dicen inflación pegajosa. Por el otro lado, están diciendo inflación del momento. En otras palabras, inflación que se va a ir, ¿no? Eh, había una palabra que estaban utilizando, la inflación de temporada, inflación momentánea, inflación lo que sea, ¿no? Pero ¿cuál era el punto? El punto es de que la inflación se va a ir y por lo tanto las personas que decían que esta inflación es pegajosa y va peor, entonces esas personas estaban equivocadas. Entonces, cuando tú tienes ese choque de hechos en la realidad, lo que debería es lo que tú dices, ¿no? Tienes que agarrar con lo que se ha dicho, con las críticas, y tú tienes que resolver algo. Y por si acaso eso no es realizar una síntesis, porque lo que tienes que hacer es hacer desaparecer el otro lado. No hay una mezcla, una síntesis, un acuerdo, no hay ese tipo de cosas. Hay un error y hay una cosa, hay una idea que está bien. Ya saben que el 2021 se comienza a luchar contra la inflación, que era, ¿cómo se llama? Que tenía que ser temporal, pero demostró no ser temporal. Y entonces se suben los tipos de interés en Estados Unidos, bueno, obviamente en muchos países, pero digamos sobre todo en Estados Unidos, el Reino Unido y en Europa se suben los tipos de interés. Entonces, cuando tú subes los tipos de interés, reduces la liquidez reduces la liquidez en los mercados. ¿La liquidez de qué? La liquidez de deuda. En otras palabras, es más difícil adquirir deuda. Si tú antes, cuando los tipos de interés están en cero, tú puedes adquirir deuda y lo puedes meter a lo que sea, y si no ganas mucho, entonces igual, digamos, no tienes que pagar mucho de deuda y mucho de interés, porque se supone que tienes respaldo, ¿no? Para cualquier deuda. En otras palabras, ay, voy a tener que vender mi tercera casa, ese tipo de cosas, ¿no? Debido a que no me ha ido bien en mi negocio, voy a tener que vender mi tercera casa. Y bueno, ahí eso lo soluciona, ¿no? Esa es la idea, ese es como se dice el idealismo por detrás de estas subidas y bajadas de interés. Pero entonces se suben los tipos de interés y entonces solamente una persona que dice que está segura de lo que va a hacer, ¿no? Entonces pone en juego su segunda casa. Digamos, te prestas dinero con el valor de tu segunda casa, ¿no? Entonces no tiene que estar tan sobrado el asunto, no es tan ligero, es más para preocuparse, hay que tener más cuidado, ¿no? Y tú inviertes en algo en lo que seguramente, en otras palabras, algo en lo que tú confías que vas a ganar dinero. Esa es la idea, ¿no? En otras palabras, reducir el riesgo, reducir la búsqueda de riesgo y todas esas cosas. Para eso se suben los tipos de interés,
¿no? En otras palabras, porque yo ya no puedo meterme a cualquier cosa, yo tengo que meterme a algo que me dé una ganancia buena. ¿Y cuánto es una ganancia buena? Es un 10%, un 7%, un 6%. Ya no puedo estar arriesgándome y metiendo cosas, metiendo dinero donde no pueda, no voy a recibir dinero, ¿no? En otras palabras, y si pierdo, entonces, pucha, ya es, ay, voy a perder mi segunda casita, ¿no? Ya se sufre más, ¿no? En cambio, el otro se permite préstamos demasiado fácil. El otro se supone que reduce esa locura de préstamos, pero sigue siendo eso, gente. Sigue siendo eso. La economía no es un juego de yo tengo, de qué, de cuál es tu noción de economía. Es oferta y demanda, ¿no? No puede ser, ¿cómo se llama? No puede ser castillos de arena. ¿Quién hace más castillos de arena? Bueno, entonces se estaba haciendo lo correcto. Bajar los tipos de interés generaba demasiado circulante. Entonces subir los tipos de interés reduce el circulante. Y eso es lo que se debía hacer. Pero se debía hacer hasta que reviente la economía parasitaria de los zombies y de la deuda excesiva, que es estatal, no de los países pobres, sino del estatal de Estados Unidos y estatal de Europa, de los países ricos. Por si acaso, un ejemplo que se sabe es Japón. Japón tiene una deuda excesivamente grande. La vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, es abordar ese asunto. Pero, ¿qué ha sucedido? Han comenzado a temblar las economías. La primera economía que ha temblado por bruta es la economía europea. Y ha hablado, obviamente, Christine Lagarde y ha hecho lo que, ya ha dicho y hecho lo que peor se podía hacer, que es bajar los tipos de interés. En otras palabras, se suben los tipos de interés, genera demasiado problema en el mercado, porque el mercado está enfermo, está brutalmente enfermo, y dicen, no, 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 esto está haciendo demasiado daño. Cuando no se dan cuenta de cuál es la naturaleza del daño, y eso es lo peor que podía pasar. Crimen número uno, Lagarde baja los tipos de interés. ¿Para qué? Para reactivar la economía que se está muriendo. No entienden que está muerta ya y que esta economía debe morir y que se debe limpiar los cadáveres. No, no se entiende eso. No se acepta. Ni siquiera se considera. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces la acción del Banco Central Europeo, que es la de bajar los tipos de interés, condena a Europa a una depresión cercana o hiperinflacionaria. Cercana a o hiperinflacionaria. Recuerden que hiperinflacionario es 33% de interés anual. Perdón, 33% de inflación anual. ¿Va a suceder eso? Por ahí coquetean con eso ya de entrada. Pero la depresión no se pueden librar. Pero eso no es todo. Ah, China, China, que depende de los mercados externos, está haciendo una intervención en su mercado interno. Yo ya he dicho y he repetido varias veces de que no importa la intervención que haga en el mercado interno China para China. No, no, no sirve, no, no es esa su estructura económica. No ayuda, ya no ayuda a la economía china, todo eso. Lo único que hace es inflar y reinflar la burbuja. En otras palabras, lo que está buscando hacer ahora es reinflar la burbuja inmobiliaria china en China. China para China. Entonces está reactiva, ya ha metido estímulo económico.
¿no? Que es apoyar a estito, a comprar estito, a meter plata a estito, lo cual es meter deuda a la deuda y todo lo demás. Desconozco en este momento, no estoy recordando los mecanismos exactos de lo que es los estímulos chinos, pero sé que sabemos que se ha hecho. Por si acaso pueden revisar y pueden buscar cuáles son los mecanismos de estímulo. Auguro un fracaso total de esas iniciativas, ¿no? En otras palabras, lo puedes sostener por un momento, pero ¿eso de qué te sirve? Siempre se puede sostener por un momento, sobre todo si tienes la liquidez para insertar ese dinero, ¿no? Y a diferencia de los otros gobiernos, por si acaso, literalmente Estados Unidos, Japón, Europa, todos los demás, perdón, a diferencia de Estados Unidos, Europa, cualquier otro, eh, China tiene mucho dinero, es un país con muchas divisas internalizadas, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí hay, ¿no? En otras palabras, hay dinero, hay liquidez, hay todo lo demás para que hagas tonterías. Pero de entrada, los estímulos económicos de China para China son una tontería y es una tragedia. Y se suma a la tragedia de lo que ha hecho el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo China en China, de una u otra manera, reduce su poder adquisitivo, porque es incrementar la masa monetaria de una u otra manera. Entonces tú tienes más dinero, mismo monto de bienes y por lo tanto ese mismo monto de bienes suben de precio. ¿Qué es la forma más idiota que tú puedes querer, con la que tú puedes querer mantener el precio de algo? En este caso, las bienes raíces. Es un truco de tercer mundo, en otras palabras, eso es algo que va encaminado hacia el fracaso, hacia el empobrecimiento de China, lo cual, una vez más, a ver, va a tener consecuencias sociales, va a haber protestas sociales, no le agrada a nadie. ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace, Dios mío? Y entonces, problemas en Europa, en toda Europa, fuertes, fuertes. Por si acaso pueden ver la noticia de hoy día, que es Volkswagen. Volkswagen en Alemania. En Alemania está considerando cerrar las fábricas, está considerando despedir a miles de personas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué problemas tendrán? Y en vez de enfrentar eso, en vez de hacer cualquier cosa, lo único que son a meter la pata sobre meter la pata. Entonces, pueden ver las noticias de finales de septiembre de 2024. Terrible lo que pasa en Europa, terrible lo que pasa en China, terrible la iniciativa china respecto a su propia economía. Y a eso debemos añadir el tercer problema. Y es que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que saben es el Banco Central de Estados Unidos, ha decidido bajar los tipos de interés en 50 puntos. Por si acaso, creo que lo llaman 50 puntos porcentuales, en otras palabras, 0.5. En otras palabras, no un 1%, sino 0.5. Eh, ¿Por qué se hace eso? En primer lugar, ese tipo de cosas, que ya saben, tú subes los tipos de interés para retirar liquidez del mercado, ¿no? Liquidez que se manifiesta a través de los mecanismos financieros, los bancos y todo lo demás, ¿no? En deuda. Entonces, para eso subes los tipos de interés, ¿no? Pues retirar. Entonces, ¿para qué los bajas? ¿Para qué los bajas? Para meter liquidez en el mercado. ¿Y por qué? Porque la economía estadounidense está peor que tembleque. Está lo que dije la otra vez, está en una depresión económica. Pero ¿cuál es, una vez más, el bendito problema? Si tú bajas los tipos de interés cuando tú tienes este problema, esta depresión económica, lo que estás haciendo es enfocar
la perspectiva económica hacia una depresión hiperinflacionaria o cercana a eso, ¿no? Por si acaso. El Estados Unidos se coqueteó muchísimo con una depresión hiperinflacionaria en los últimos años. No estamos hablando de aquí hace los años 20, no, estamos hablando del 2020, 2000, estamos hablando concretamente del momento en que estalla la pandemia. 2022, 2023. La inflación en Estados Unidos llegó a estar rodeando el veintitantos por ciento. Entonces se hace eso como respuesta de alarma. ¿Y cómo te pueden decir que las cosas están bien y tener una reacción de alarma? Porque la gente se da cuenta. El consumidor estadounidense promedio está con la deuda al cuello. La gente está mal. O sea, hay muchísimos sectores de la población, no importa si es el 5%, no importa si es el 6%, no importa si es el 10%. Tristemente es mucho más. Pero todas esas personas están pagando los platos. En otras palabras, están con que no tiene suficiente y tienen que prestarse, y si no pueden prestarse, entonces están haciendo lo que tienen que hacer, que es comer 3 veces al día en vez de, perdón, comer 2 veces al día en vez de comer 3 veces al día. O en vez de comer 5 veces al día, comer 4 veces al día. Y en vez de ir al cine, estás viendo tele. Esa es la situación ahora. En otras palabras, el gran problema. Cuando es esa la economía que se debería destruir, esa economía de deuda loca. Pero en vez de eso, ni siquiera se considera que hay un problema, que hay un problema que no lo están resolviendo de forma efectiva. Ni siquiera se plantean eso. En otras palabras, hay una baja en la actividad económica, ¿cómo hay que bajar los tipos de interés? ¿Y qué hay de la inflación que tenías antes? ¿Qué hay de la inflación? Bueno, la inflación ha bajado un montón. Y ahí hay que, bueno, la inflación ha bajado un montón y por lo tanto podemos bajar los tipos de interés para que haya más liquidez en el mercado. Pero ¿por qué ha bajado tu inflación? Hay las buenas razones y como menciona, como una persona, un Maverick of Wall Street, una persona que hace videos económicos, ya saben que yo me alimento de ellos, con mi propio criterio, porque lo que yo he estudiado es otra cosa, no soy un financista. Ellos son financistas. Yo escucho a las personas que hacen finanzas, yo escucho a las personas que hacen esto, no, escucho a todas esas personas, pero yo lo veo desde otra forma, ligeramente. Ya saben, difiero muy poco con las voces críticas en cuestiones económicas generales. Entonces, de Maverick of Wall Street menciona de que la inflación puede bajar por dos razones, buenas razones o malas razones. ¿Cuáles son las buenas razones? Porque hay un incremento de la producción y por lo tanto hay más de ese producto. Si tú requieres plátanos y hay una muy buena cosecha de plátanos, entonces el plátano baja de precio. Fabuloso. Incremento de producción, sea lo que sea. Incremento de servicios, bajan porque hay mayor oferta. Fabuloso, ¿no? Que baje la inflación por todas esas razones positivas. Pero también puede haber la baja de la inflación por razones negativas, que la gente no tiene dinero y no está consumiendo. ¿Han visto cómo bajaron los precios durante la pandemia? Que gente no es de hace más de 2 años atrás, ni que fuera algo generacional que hay que recordar con mis tiempos de la pandemia. Gente, durante la pandemia los precios bajaron un montón porque cayó la actividad económica. Entonces, ¿qué es ese tipo de caída de la inflación? ¿Qué es ese tipo de caída de los precios? Es caída de precios por malas noticias. Entonces, ¿cómo está ahora la economía de Estados Unidos? Con los precios cayendo por malas noticias.
con la actividad económica cayendo por malas noticias, y no solo eso, la actividad económica que hay está donde no debería estar, donde no debería estar. Y entonces, ¿dónde está el problema mayor? Que ni siquiera se pregunten. Christine Lagarde de forma automática, ¿no? Todos ellos, está bajando, ¿cómo es la actividad económica? Vamos a bajar los tipos de interés para que haya más liquidez en el mercado. No ha funcionado. Eso, esa idea, la idea de que lo que se está haciendo ahora, que es una repetición a lo que se hizo antes, estamos hablando de los últimos años, que es una repetición de lo que se ha hecho desde la crisis financiera global del 2008, que no ha servido para mejorar ni arreglar los problemas subyacentes de la economía. Ese es el problema, que ni siquiera les entre en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso tiene un camino claro por delante. ¿Y qué camino claro es? Es el, por si acaso, a ver, puff, sí, estoy compartiendo, estoy compartiendo, estoy compartiendo esto. Esto es obviamente el Dow Jones, y el Dow Jones sube. Ay, Dios mío, no, no, ya. Sí, el Dow Jones está en máximos históricos, está en unos números, está en 42.175. Gente, estos son unos números fabulosos, increíbles. Ya, les cuento que en septiembre, veamos 6 meses, en septiembre, a ver, ¿qué fecha es esta? Julio, ya, entonces esto es agosto. ¿Y cuál es la caída de septiembre? A ver, un mes, septiembre, no, agosto, ya. Ya, les cuento que ya mencioné antes que hubo una caída en agosto. Creo que esta es la agosto. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 23 de septiembre. 5 días. Claro, claro, claro. 5 días. Entonces, esta es la caída de agosto, creo. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Esta es la caída de agosto. Julio. Esta es la caída de agosto. Perdón, perdón. Ahora sí. No, 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 tampoco. Bueno, no recuerdo cuál era la caída de agosto, pero ya saben que en ese momento, tal vez los primeros días de agosto. Sí, esta debe ser. Sí, sí, esta es, ¿no? Entonces, del 31 de julio al 5 de agosto hubo una caída, ¿no? Les ya mencioné que esta caída tuvo una pérdida de mercados, en valor de mercados, de 1.7 billones de dólares. 1.7. Ahora dicen que esta caída de septiembre, esta caída, bueno, no sé si es esta caída, vamos a poner un mes. Esta caída de septiembre, ¿no? Del 30 de agosto al 6 de septiembre, que es los primeros días del mes, tuvo una pérdida de mercado que se ha recuperado completamente, por si acaso, pero una caída en valor de mercado de 2 billones. 2 billones. Eso es trillions en inglés. En otras palabras, a ver, en agosto se perdió 1.7. No, obviamente se recuperó y bla, 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 y todo estuvo bien hasta esta caída. Y otra vez se perdió 2 billones. Gente, vuelvo a repetir de que no existe una contabilidad perfecta para saber cuánto dinero se ha perdido. Cuando se dice desaparecieron 2 billones de dólares en la bolsa de valores, no, 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 no. Ese es el valor de mercado, no es dinero perdido. En otras palabras, tú podrías haber metido $1 y de pronto al día siguiente tenías $1 más. Y de pronto al tercer día tu dólar desaparece.
Entonces, ¿cuánto has perdido? Ah, has perdido un dólar. Pero ese dólar era un dólar imaginario, no has perdido nada, porque ese dólar era el incremento, ¿no? En otras palabras, no hay un cálculo contable perfecto para, para, ¿cómo se llama? Para evaluar cuánto se está perdiendo en la bolsa. Y en el caso del dólar mencionado, ¿no? Tú metes un dólar y de pronto ganas un dólar, entonces ese dólar vino de otro lado. Y cuando tú tercer día vuelves a tener tu dólar porque ese dólar ha desaparecido, tú no has perdido nada, tú no has perdido nada, pero alguien sí perdió, ¿no? Entonces, ese número de alguien sí perdió, no lo tenemos contabilizado perfectamente y lo calculamos a ojo y calculamos, como mencioné antes, que es un 45 o un 50% que se pierde, en otras palabras desaparece de la economía a principios de septiembre de este año, no en agosto. En agosto también pasó lo mismo. Desaparece en septiembre de este año 2 billones de dólares. 2 billones. A ojo quiere decir que ha desaparecido 1 billón, digamos. 1 billón de dinero de alguien ha desaparecido ahí. ¿Cómo es eso posible, gente? ¿Cómo es, ese, cómo es eso posible? Entonces, a ver, uh, eh, ¿cuánto es 1 billón de dólares, gente? 1 billón de dólares haya sido, a ver, la economía de Suiza, más que la economía de Polonia. Eso se ha perdido en una semana. En una semana se ha perdido la economía de Polonia, la economía de Suiza. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser que la gente diga que así son las cosas? Así son las cosas y bueno, bueno, ¿y qué pasa? Así pues, porque así se comportan los mercados. Gente, esto es loco, loco de remate. No debería ser así. La economía, ¿cuáles son los benditos principios de la economía? ¿Cuáles son? ¿Conocemos o no conocemos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Ah, ¿ah? A ver, ha desaparecido a principios de septiembre toda la economía, que es la 20ª economía del planeta. Perdón, perdón, la vigésimo segunda, ¿no? 22ª economía del planeta. Sí, sí, mis números ordinales me fallan, ¿no? Ah, la 22ª economía ha desaparecido toda su demanda. A ver, dense cuenta lo estúpido que es esto. Eh, tú tienes tu empresa en la que vendes pollos, ¿no? Vendes pollos. Y alguien te dice, necesitamos 1000 pollos y tú le vendes los 1000 pollos. Y alguien te dice, necesitamos 20.000 pollos y tú le vendes los 20.000 pollos. Y alguien viene y te dice, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos 1 billón, 1 billón, o sea, 1 millón de millones en pollos. Y tú te agarras y montas la estructura, tienes tus pollos, tienes países enteros para tus pollos y todo lo demás. Y de pronto viene el tipo y dice, ¿sabes qué? Ya no necesitamos eso. ¿Qué hay? Gente, ¿qué hay de oferta y demanda? ¿Qué hay de los principios básicos de economía? Los principios más básicos. ¿Qué hay? Están mal porque tenemos este bendito sistema enfermo. ¿Y desde cuándo está el sistema enfermo? Desde 1971. ¿Cuándo? ¿Qué sucede en 1971? O 1973, no estoy recordando, pero creo que es 1971 cuando el presidente Nixon, a uno de los mecanismos de seguridad de lo que es el acuerdo de Bretton Woods, decide renunciar al respaldo en oro
del dólar estadounidense, ¿no? Entonces es ahí cuando se genera una entelequia financiera. Ridícula, ridícula, loca, loca de remate, gente. No, no puede ser que la economía de Suiza desaparezca a principios de año, a principios de este mes de septiembre, y que ya esté bien, ya se ha recuperado el mercado, ya está en récords históricos. Esto está enfermo. Y lo peor de todo es que la dirección que se ha escogido que tenga, es la peor de todas. Y entonces, veamos acá, una vez más, use dead clock. Por si acaso, una vez más, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? El centro de esto es una cuestión financiera. ¿A ti cómo te afecta? ¿Cómo te va? ¿A ti cómo te afecta? ¿No? ¿A ti cómo te va a afectar? Tú tienes que ver, tú tienes que ver una depresión económica y una depresión económica hiperinflacionaria no son fenómenos que no conozcamos. Los los conocemos bien y también conocemos cuáles son sus soluciones. Sus soluciones en este momento van a ser muy, muy fuertes. Tristemente, no hay la más mínima identificación del problema, no hay la más mínima voluntad de reconocer que los mecanismos que se han estado utilizando no son efectivos, no han servido, no están sirviendo, no hay voluntad de hacer eso. Y por lo tanto, el enfoque, la dirección que ha decidido tomar la humanidad, sobre todo en los países ricos, es la de una depresión que va a coquetear o que es hiperinflacionaria. Sobre todo es teniendo en cuenta que lo que tenemos es una suma de las inflaciones. En otras palabras, si los chinos pagan 5, los estadounidenses pagan 15 y los europeos pagan otros 20 y tantos, entonces ya tenemos 35-40% de inflación a nivel global. Entonces, ¿cuál es el bendito problema? Este es el bendito problema. Esta es la destrucción de lo que es la riqueza mundial en millones de dólares por minuto. Estaba en $1.000.000 cada 30 segundos. Y por si acaso, entonces aquí, a ver, un segundito, voy a ver si... ta, 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 paf. Quiero entrar aquí. Aquí. Ah, sí. Ah, no, es acá donde se debe entrar. Entonces aquí tenemos las deudas de los bancos de los países y pueden ver que la de Japón está en 300. Por si acaso, la de Japón es la más honesta. La de los otros países está en condiciones peores. Pero parece 90, 80, 80, 110, ¿no? Parecen estos números, 129. Es muchísimo peor, es muchísimo peor. En cambio, los japoneses reconocen que es así de mal. Bueno, estos son los monstruos que no se abordan. Y no se va a abordar hasta que esto reviente en 1000 pedazos. ¿Y cuál es el punto? El punto es de que está reventando ahora. Reventando ahora. Entonces, esa es la perspectiva. Esa es la perspectiva. Y con esta perspectiva, tú, ¿cómo puedes cuidarte? ¿No? Por si acaso, entonces ya saben, el dólar no es una moneda de respaldo de nada. ¿Dónde puedes poner tu dinero para que tu dinero no pierda valor? Tú tienes que hacerte la idea, ¿no? Tú tienes que buscar cuáles son los recursos, cuáles son los bienes que no pierden valor. ¿Cómo puedes mantener tu dinero circulando, trabajando en este tipo de condiciones? Una depresión hiperinflacionaria no es algo fantástico, no es algo que no conozcamos y a la que no podamos adaptarnos. Es algo a lo que nos podemos adaptar y lo hemos hecho muchísimas veces en nuestro pasado. Lo que no quiere decir
que no vaya a doler, pero va a doler muchísimo porque se lo merecen, porque no hubo voluntad de aprender viendo el problema. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Entonces, ya saben que estamos encarrilados hacia el peor de los destinos en ciertos espacios. Espero que ustedes, en cambio, estén bien. Hasta la próxima.